Seamos todos bienvenidos a nuestro culto de comunión y adoración familiar. En Comunidad Cristiana Casa de Alabanza, como asociación religiosa y espiritualmente responsable, informamos que nuestros cultos para iglesia local ya son presenciales, con las medidas respectivas sanitarias de protección. Para quienes radican fuera de nuestra ciudad, el culto dominical se envía en tiempo por medio de esta vía online. En este día, busquemos una mayor comunión con Dios. Ahora, con un solo corazón, con gratitud a Dios, nos reunimos en esta hora junto a tu apreciable familia, en este amoroso culto de comunión, seguros de que, con los elementos que has preparado, pan y fruto de la vid, jugo, como los que recibes en la iglesia, participarás en la mesa de la cena del Señor, quien aún nos dice: haced esto en memoria de mí. Así que imploremos el perdón de Dios de todo pecado necesario. Hoy nos reunimos como familia de la fe, seguros de que cumplirá Dios la amorosa promesa de: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Por esto, en unidad y amor fraternal, celebramos su gloria, unidos por el Espíritu Santo. Amados y amadas, participemos de cada momento en que celebramos la gloria de nuestro Dios y que por medio de nuestro Señor Jesucristo, en comunión con su Espíritu Santo, recibimos toda clase de bendición, salvación y mucho, mucho más. Iglesia, celebremos la gloria de nuestro Dios. Bendiciones en y con Dios. Con gran alegría nos volvemos a reunir en este tiempo por vía YouTube, pero también en la iglesia ya tenemos los cultos presenciales, a los cuales les invitamos, si está en sus posibilidades de estar con nosotros. Las puertas ya están abiertas, con todas las medidas sanitarias que nos indica este tiempo. Y en este día es hermoso porque juntos vamos a celebrar la Cena del Señor. Yo les invito a que allá en casa ya tengan preparados los elementos juntamente con su familia que han de participar para glorificar a nuestro Dios. Recuerden que debemos de tener este corazón delante del Señor a cuentas y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros y líbranos de todo mal. Así es que en esa armonía y en esa comunión debemos de celebrarla con nuestro Dios. Bien, pues yo les invito a que hoy oremos y me acompañen ustedes en este tiempo de oración. Si gustan cerrar sus ojos. Oh Dios, con gran alegría nos presentamos ante ti, agradecidos por las bendiciones y protección que en estos tiempos difíciles que vive esta humanidad, queremos que en esta hora desde tu santuario recibas con agrado nuestra exaltación, que la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente con tu bendición en esta reunión de la iglesia a la que amas, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que te alegres con todo cuanto hagamos al celebrar tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos que en comunión con nuestros hermanos y hermanas que se unen a este culto, en que celebramos Santa Cena, nos concedas el perdón necesario para poder participar de tu mesa. Asimismo, te pedimos que por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas nos provoques el hacer tu perfecta voluntad. Recibe toda exaltación y responde con amor a nuestras oraciones. Perdona, Señor, todo pecado y líbranos de toda potestad de mal, dándote gracias por cada bendición que has preparado, porque estamos seguros que lo harás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Dios Padre, y con tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien, pues ahora vamos a la primera lectura de este día, que está en el Salmo 119, y vamos a dar lectura a los versículos del 5 al 8. Y dice la palabra de Dios así: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón.
cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Este es el salmista, ora al Señor así, habla así, de esta manera, y nosotros también. Vamos a tener este tiempo hermoso de alabanza al Señor. Dios justo revelado, Hijo del hombre, Hijo de Dios, con tu reino ven. Cristo redimido en sacrificio, glorioso Dios, justo Señor, con tu reino ven, y tu reino no tiene fin, y tu gloria sin límites, con gran poder y majestad, con su reino viene el Rey. Este reino es fiel, este reino es amor, este reino es poder y autoridad. Cristo, el Señor te reveló. Cristo, palabra de amor, gracia de Dios, palabra fiel, revelada a mí. Cristo, hermoso en santidad, glorioso Dios, justo Señor, con tu reino ven, y tu reino no tiene fin, y tu gloria sin límites, con gran poder y majestad, con su reino viene el Rey. Este
Y asimismo, después de gozarnos a través de la alabanza, siendo un solo espíritu, como iglesia del Señor, alabando a nuestro Dios celestial. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Hechos capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 36 al 38. Y dice la palabra de Dios así. Yo le pido que me acompañe en esta lectura. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y ahora estemos atentos al mensaje de este día. Dios los bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Vamos a meditar en la palabra del Señor y yo te voy a invitar a que abras la Biblia en el Salmo número 119. Salmo 119, vamos a leer el versículo 5, versículo 6 y versículo 7. El salmo que habla de la excelencia de la ley, de la excelencia de la palabra del Señor. Versículos 5, 6 y 7 del Salmo número 119. Espero que ya lo tengas ahí, síguelo con tu vista, es la palabra del Señor. Dice así la Escritura: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos o a todos tus mandamientos. Te alabaré, dice, con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Oremos. Padre, en esta hora entramos nuevamente en la meditación de tu palabra. Entramos, Señor, para escuchar tu dulce voz. Estamos aquí para ser, Señor, ministrados por la palabra de Jehová y no por la palabra del hombre. Por eso en esta hora nos ponemos en tus preciosas manos y pedimos que a través de tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amados hermanos, hablemos en esta mañana y meditemos sobre el versículo 7, especialmente cuando dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere de tus justos juicios. Dice, cuando aprendiere. La palabra aprender, la palabra es dejarnos enseñar, que nos enseñen, dejar que ser enseñados. Qué tan difícil hoy es y siempre ha sido en la edad adulta el que uno se deje enseñar. En muchas de las ocasiones hemos escuchado o hemos dicho nosotros mismos: ¿qué me puedes tú enseñar a mí? ¿Qué me puedes tú decir a mí? Como si lo supiéramos todo y fuéramos tan sabios en todo. Y la realidad es que en la Escritura se nos enseñan muchos pasajes y leemos muchos textos bíblicos en donde el Señor nos exhorta a que pongamos atención y a que escuchemos y aprendamos de Él. El Señor mismo, el Señor Jesús dijo: sed mansos y aprended de mí. Aprended de mí. Nosotros tenemos y estamos llamados cada día a aprender, pero en muchas ocasiones el orgullo, la altivez, la falta de humildad hace que nosotros nos sintamos como que todo lo sabemos y todo lo entendemos. Y la Escritura nos enseña todo esto. Para entender se necesita un aspecto muy importante, una característica muy importante en el ser humano. Y esa característica es conocida como ser dócil. El ser dócil es ser una persona que puede ser enseñada y puede puede aprender. No todas las personas son dóciles para que se les enseñe. Muchos
aunque se les enseñe, dicen, yo conozco una manera mejor. Se hacen las cosas de una manera más fácil así. En las empresas, en los trabajos, mucha gente quiere ahorrarse muchos pasos haciendo cosas para llegar a obtener un objetivo y a lo mejor lo pueden lograr. Pero en la mayoría de los casos existen estudios de cómo realizar las cosas. En la ingeniería industrial hay una materia que se nos dio, yo como ingeniero industrial en la universidad aprendí sobre lo que es tiempos y movimientos. Y eso representa el cómo hacer mejor las cosas y en qué tiempo hacer mejor las cosas, cuál es el mejor tiempo y la mejor manera de hacer las cosas. Y cuando se desarrolla un proceso de producción, una operación específica, se hace todo el estudio y el análisis para ver cuál es la mejor opción para desarrollar aquella operación. Y una vez que se encuentra la mejor opción, se detalla, se escribe, se plasma en un documento que se llama el proceso de producción, y ahí está establecido lo que se tiene que hacer. Y el operario tiene que hacer todo lo que ahí está escrito para que pueda entonces cumplir con la meta, por ejemplo, de hacer 60 piezas en 20 minutos o en una hora. Si el operario trata de hacer las cosas de una manera diferente, puede que pierda tiempo y en el tiempo establecido no podrá hacer las 60 piezas que tenía por objetivo hacer. Pero en muchas ocasiones eso sucede, la gente no quiere dejarse enseñar, porque la gente no es dócil. La palabra dócil en el diccionario, si tú buscas en un diccionario, vas a encontrar que esa es una palabra que es un adjetivo calificativo de una persona. Es decir, cuando dicen es muy dócil, están calificando de manera a esa persona, de una manera como lo define el diccionario. El diccionario define la palabra dócil como una persona o animal que acepta, dice, con agrado hacer lo que se le manda y que es fácil de educar. Mira qué definición tan exacta y tan perfecta. Es una persona o animal que acepta. Lo primero que nos dice aquí es que acepta con agrado, con gusto, con felicidad, hacer lo que se le manda. Cuando le dicen, haz esto, con mucho gusto lo hace. Cuando le dicen, quítate de ahí, con mucho gusto se quita. Hay personas que no quieren a veces hacer. Hay personas que consiguen un trabajo. Hay personas que van, aplican y les dicen, ok, te vas a quedar a trabajar. Pero de repente el patrón o el dueño del negocio o en la empresa, el gerente, el jefe, le dice, ¿sabes qué? Deja ahorita eso, por favor, y ve a traer aquello al almacén. Y muchas ocasiones los empleados se molestan, se enojan y dicen, a mí no me contrataron para hacer el mandadero. A mí me contrataron para yo llevar aquí las finanzas y hacer el balance y hacer esto. Muchas veces se enojan, se molestan. Pero qué situación tan hermosa cuando una persona verdaderamente es dócil. Cuando una persona con agrado acepta y hace lo que le mandan. Va y dice, ok, dejo aquí, voy y llega y regresa y trae las cosas que el jefe inmediato les pidió o el patrón les pidió. Eso habla de un carácter, un hábito, una manera de ser. Como lo dije, es un adjetivo que califica a las personas. En las Sagradas Escrituras encontramos muy explícitamente o implícitamente esta docilidad, podríamos decirlo de esta manera, demandada por el Señor en diferentes pasajes de la Escritura. El Señor demanda que seamos así, que nosotros no cuestionemos las cosas, sino que obedezcamos a la palabra, a la ley o los mandamientos. El salmista por eso dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fuesen ordenados, el anhelo, el deseo
de que los estatutos del Señor estén en Él para ordenar el camino por el cual nosotros debemos de andar. Por eso dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y esta parte dice, te alabaré con rectitud de mi corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Si nosotros no somos dóciles y no nos dejamos enseñar y aprender la ley de Jehová, el camino del Señor, nosotros vamos a andar en vergüenza. Dice, yo no sería avergonzado. Entonces, si nosotros no obedecemos, seremos avergonzados. Es que una característica muy importante que debemos tener los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Eso representa, quiero decirte, lo que es la capacidad de obedecer a Dios y de dejarnos guiar y enseñar por Dios. Qué hermoso es la docilidad. Cuando una persona, un hijo de Dios, es verdaderamente dócil, representa que no es indiferente, no ignora los mandatos de Dios, no ignora la voz de Dios, no ignora las enseñanzas de Dios. Esa persona pone especial atención a todo lo que el Señor quiere decir, a todo lo que el Señor le quiere enseñar, a todo lo que el Señor le pide. Pone una especial atención. Quiero decirte que cuando una persona es dócil, el castigo, la reprensión no serán necesarios. No serán necesarios, pues obviamente existe la acción de obediencia, la cual elimina toda corrección. Una persona dócil es una persona que tiene la capacidad de ser obediente a Dios. Y esa obediencia elimina toda corrección. A veces nosotros, los seres humanos, confundimos el ser dóciles con ser sumisos. Aunque pareciera lo mismo, no lo son. El ser sumiso es otra cosa. El ser dócil es estar dispuesto a obedecer y a dejarse enseñar. La sumisión es el acto de someterse sin cuestionamiento a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen. Esa es sumisión. Y la sumisión es de que pues, lo tengo que hacer porque para eso me contrataron. Pero quiero decirte que hay muchas personas en este mundo que trabajan en lo que no les gusta. Trabajan en lo que se encontraron y en donde se les abrió la puerta, pero realmente su trabajo no les agrada. No son felices. Un gran porcentaje de personas son así. Son pocos, es un porcentaje mínimo el que es feliz con las cosas que hace. Y hasta llegan a decir, lo disfruto y me pagan. Así es la docilidad. Pero la sumisión es aquello que se hace porque lo tengo que hacer y me tengo que someter a la autoridad y no tengo que cuestionarlo. Es el jefe, él manda y así se tiene que hacer, aunque a mí no me guste. Ahí está la gran diferencia entre docilidad o entre ser dócil y ser sumiso. Nosotros, Dios quiere que seamos sumisos, sí, pero quiere que seamos más dóciles, más obedientes. En la Escritura encontramos pasajes que nos enseñan sobre esto. Nos enseñan sobre cómo ser dóciles. Un día Dios le habló a Josué y le dijo, ¿sabes qué, Josué? Ya Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora tú vas a introducir al pueblo de Israel, así que esfuérzate, anímate, no tengas miedo. Inclusive le dice, nadie podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días, no te dejaré ni te desampararé. Dios habló con él y le dijo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, que no se aparte nunca la ley de tu boca. El libro de la ley, de día y de noche medítalo, entonces harás prosperar todo tu camino.
Y Moisés tomó esa responsabilidad, perdón, Josué tomó esa responsabilidad. Iba a introducir al pueblo de Israel. Y en el capítulo 5 del libro de Josué, en el versículo 15, pero quiero decirte antes que se le aparece un varón de Dios, un ángel de Jehová. En el versículo 13 dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada y en su mano, dice, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, dice, he venido ahora. Entonces Josué, dice, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Mira qué hermoso. Mira cómo Josué en esta situación, él iba a tomar la ciudad de Jericó, la primera ciudad a la cual Dios les iba a entregar para tomar la tierra prometida. Y cuando ve a aquel varón con una espada desenvainada, dijo, creo que el enemigo ya nos está esperando. Pero al momento, él va, se para enfrente de aquel varón y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y aquel hombre le dice, aquel varón le dice, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Oh, qué glorioso. Él entendió que venía para ayudarle. Él entendió que venía para confirmarle que Dios estaba con él, como se lo había dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y él dice la escritura que inmediatamente se postró y le adoró. Empezó a glorificar a Dios, empezó a alabarle, empezó a exaltarle, empezó ahí a gozarse porque Dios estaba con él. Pero, ¿qué sucede? Versículo 15, el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y dice la escritura, y Josué lo hizo así. Mira qué hermoso, qué maravilloso cómo se muestra aquí lo dócil que era Josué. Dios le habla, le dice y él obedece. Él empieza a santificar al pueblo, a los sacerdotes. En aquel pasaje, unos pasajes antes nos dice que cruzaron el río Jordán. Y dice la escritura que cuando cruzaron el río Jordán, se dijo a los sacerdotes, santificaos, santificaos, y se santificaron. Qué hermoso cómo él era tan dócil, pero cuando se presenta el Señor y le dice, quita tu calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Mira nada más qué gloria, donde está la presencia de Dios, ese lugar es santo. Entiéndelo ahora, donde está el Señor, ese lugar es santo. Y si tú dices que el Señor está contigo, si tú dices que en tu corazón está el Señor, ese lugar es santo. Mira lo que dice, quita el calzado de tus pies. Representa el que no contaminemos el lugar santo del Señor. Y dice que la escritura que Josué inmediatamente se quitó el calzado de sus pies. Así lo hizo, dice la escritura. Nosotros debemos ser como ese Josué, dóciles, obedientes a nuestro Dios. Necesitamos esa docilidad en nuestras vidas. Necesitamos aprender siempre, aprender del Señor. La Escritura nos habla, por ejemplo, en el libro de Esdras, en el capítulo 8. Ellos, ¿recuerdan? Habían estado cautivos. Y ellos regresaban a reconstruir la ciudad.
Y en el versículo 21, Esdras obediente a Dios. Dice la escritura que él dijo, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de Dios, para solicitar, mira, dice, del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Y dice en el 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él dice, él nos fue propicio. En los momentos en que Esdras sintió la necesidad de ayuda, de protección, de cuidado, de guianza de Dios, Esdras dice, publiqué ayuno para pedir, dice, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Qué hermoso cuando uno se deja ayudar por Dios y cuando uno le pide a Dios que nos dé ese camino derecho, hacer las cosas muy bien. En la escritura hay muchos pasajes que nos hablan sobre ser dóciles. El mismo apóstol Pablo, una persona que cuando iba persiguiendo a la iglesia y llevaba aquellas cartas para atrapar a los judíos, a los cristianos, Dios lo tumba de su caballo. Dios le dice, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dicen estoy leyendo el capítulo 9 del libro de los Hechos, que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira cómo cuando conoció a Dios, cuando Dios se le revela, Jesús se le revela y dice, yo soy Jesús al que tú persigues, dice que él temblando dijo y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá. En el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Estuvo en aquella ciudad y esperó y escuchó lo que el Señor tenía para él. Lo que el Señor tenía para él. Oh sí. Oh sí. En el versículo 15, le dice el Señor a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor, si nosotros dejamos que Él nos enseñe, el Señor va a obrar de esta manera como obró aquí. No se diga cuando el Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, en el capítulo de Hechos, en el capítulo 2, recuerdan aquel pasaje donde empiezan a hablar en otras lenguas y empiezan a decir, estos están borrachos y esas cosas, y ellos dicen, no, varones, hermanos israelitas, y empieza a darles todo un mensaje a todos ellos. En el versículo 37, 36, empiezo a leer del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que al oír esto,
se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, dice, es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron 3,000 personas que oyeron, fueron 3,000 personas que se compungieron de corazón, como dice el versículo 37, y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Así nosotros, los hijos de Dios, debemos tener esos pensamientos de docilidad. ¿Qué hacemos, Señor? Tú enséñanos, tú dinos. Nosotros necesitamos estar dispuestos para ser enseñados por Dios, para ser enseñados por Dios. Aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Vino aquel terremoto, vino aquella liberación de los presos. El carcelero pensó que se habían escapado todos. Quería casi matarse porque pues esto era malo para él. Y Pablo le dice: no lo hagas. Y le empieza a hablar. Y mira lo que dice el versículo 30, versículo 30. Voy a leer desde el 28, dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo, de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: crees en el Señor Jesucristo, y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Este hombre les dijo: ¿qué debo de hacer? No todos saben las cosas que se tienen que hacer. Es necesario que cuando conocimos a Cristo nos dejáramos enseñar. Y quiero decirte que quien es dócil verdaderamente se hace un verdadero hijo de Dios y tiene la capacidad de ser obediente en todas las cosas. Los apóstoles, los discípulos manifestaron esa docilidad. En muchos pasajes de la Escritura vas a encontrar que ellos le decían a Jesús: explícanos la parábola, por ejemplo, la parábola de la cizaña del campo. Explícanosla, dinos, enséñanos. Jesús en alguna ocasión les dijo: ¿a poco ustedes también son sin entendimiento? En otras les daba otras parábolas y aparte le decían: ¿qué representaba esta parábola? ¿O qué significaba? Explícanos la parábola. Hay varios pasajes que nos lo dicen eso. Mateo capítulo 13, versículo 36. Marcos capítulo 4, versículo 10. En Marcos 9, versículo 11. Le preguntan y dice: y le preguntaron los discípulos diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga pronto o primero? Mira qué tipo de preguntas ellos tenían, cuestiones que tenían que aprender o que saber. No es malo preguntar. Hay un dicho que dice que el que no pregunta sigue siendo tonto, pero el día que pregunta aumenta su sabiduría. Nosotros debemos de aprender y preguntarle a la persona correcta, preguntarle a Dios. Pero cuando le preguntamos a Dios, debemos de dejar que Él nos enseñe. Pero en muchas ocasiones nosotros no vemos esas situaciones. No vemos esas situaciones. La Escritura nos habla de esto.
La Escritura nos enseña la docilidad. Vamos a ver un pasaje de la Escritura. Lucas capítulo 3, versículo 12. Lucas 3, versículo 12. Desde antes, era la predicación de Juan el Bautista. En el versículo 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, escucha, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, Juan les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron pues, dice, los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, mira, le dijeron a Juan el Bautista, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contenteos con vuestro salario. ¿Ves aquí cómo la gente cuando ve y siente el toque del Señor, tiene la necesidad de saber qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo pregunta? Nosotros tenemos que tener ese espíritu y saber preguntar. Pero hay una cosa muy importante que no quiero dejar de pasar de mencionar, y es la situación de nuestro oído. Sí, una persona dócil, quiero decirte que tiene una capacidad para oír. No cualquiera puede oír. El músico por eso es músico, porque tiene un oído bien entrenado para distinguir la música. Un buen músico distingue bien las notas musicales, distingue bien los sonidos. Así es en la vida espiritual. Nosotros debemos de tener un oído entrenado para escuchar a Dios. El Salmo 40 en el versículo 6 nos habla y nos dice la Escritura, Salmo 40 en el versículo 6, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto, dice, mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro como está escrito de mí. Y dice el 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, has abierto mis oídos. Y después dice, el hacer tu voluntad me ha agradado, representa la capacidad de nuestro oído para escuchar perfectamente lo que Dios nos está diciendo. Debemos de tener entonces un oído bien dispuesto para escuchar claramente las ordenanzas de nuestro Dios. Quiero que vayamos al libro de Proverbios, donde dice, vamos a leer dos pasajes, uno está en el capítulo 20 y otro está en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 12, y otro en el 25, igual versículo 12. Proverbios 20. Dice la Escritura aquí, el oído que oye
Escucha bien, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Ambas cosas ha hecho Jehová. Dios sabe por qué nos dio dos oídos. Y Dios sabe por qué los puso en nosotros. Y Dios sabe por qué quería que nosotros fuéramos atentos a lo que Él siempre nos quería mandar y ordenar. Capítulo 25, versículo 12. Dice, como zarcillo de oro, mira qué hermoso, y joyel de oro fino. Es aquel que reprende al sabio que tiene oído, ¿qué dice? Dócil. Es aquel que reprende al sabio que tiene oído dócil. Aquel que es sabio, Dios considera que tiene su oído dócil. No digas que tú no eres sabio, porque Dios nos ha puesto oídos para eso. Y Dios quiere que cada día seamos más sabios, que amemos la sabiduría. La sabiduría es el Señor. Qué hermoso es todo esto. La palabra nos habla en Mateo, y con esto casi concluyo. Mateo capítulo 13, versículo 16. Jesús nos habla de esta manera. Mateo 13, versículo 16. Los adultos, nosotros nos cuesta harto trabajo entender las cosas y dejarnos enseñar. Pero el Señor Jesús mismo dijo, capítulo 13, versículo 16. Dice, pero vuestros ojos, estoy en Marcos, yo con razón no veo que es lo mismo. Disculpen, Mateo 13, versículo 16. Jesús dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos, dice, porque oyen. El Señor nos llama bienaventurados. Quiero decirte que en otro pasaje Él habló y dijo que seamos como niños. Que el que no es como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos, porque un niño es muy fácil que aprenda y que se deje enseñar. Tú y yo necesitamos aprender a ser enseñados. Pero Jesús dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y cuando oímos es porque nosotros deseamos hacer lo que hemos oído. Allá, más adelante dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que no veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tú y yo hemos oído la palabra del Señor, tú hemos oído la voz de Dios. Tú la seguiremos oyendo y la seguiremos poniendo por obra. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora y vamos a orar por la palabra que Dios nos ha dado. Alabado sea su nombre, glorioso sea el Señor. Anhelamos y deseamos cada día hacer su voluntad, pero su voluntad necesitamos escucharla y necesitamos nosotros tener esa docilidad en nuestras vidas. El salmista en el Salmo 146 dice, hazme entender el camino por donde andaré. Hazme entender, enséñame, oh Señor, a hacer tu voluntad. Es lo que anhela nuestro corazón, es lo que anhela nuestra alma, es lo que la iglesia debe de tener, debe de vivir, debe de buscar. Sí, somos sumisos a Dios, pero somos dóciles a Él. Lo hacemos con agrado, con una voluntad agradable, con el deseo de agradarle siempre a nuestro Dios. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu enseñanza. Sigue edificando nuestras vidas. Tú sabes lo que necesitamos como pueblo tuyo, como iglesia tuya. Y donde quiera que estén tus hijos, en todo lugar, Señor, la bendición sea para con todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos. Hablar del amor de Dios es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si bien nos dice que amémosle a Él y a nuestro prójimo como supremos mandamientos, una parte del amor es obedecerle. Y Él dijo, cuando
aquella noche que fue entregado, tomad, comed, en la cena con sus discípulos, celebrando la Pascua, recordando lo que Israel conmemoraba y celebraba, la salida de Egipto, para ir en pos de la tierra prometida. Así nosotros celebramos por el sacrificio de Jesús, el que salimos de ese mundo de adversidad para entrar al territorio y reino de nuestro amado Dios de bienestar y de paz. Y aquella noche Jesús dijo a sus discípulos: tomad, comed, y también les dijo: tomad, bebed. Y esto nos muestra el grande amor que tuvo por sus discípulos. Sin olvidar que Juan en el Evangelio capítulo 13 dice que a los 12 discípulos los amó hasta el fin. Y a los mismos 12, incluyendo a Judas, Pablo, Pedro y todos los demás, les lavó los pies. A todos. Y todos ellos participaron de ese mismo pan y de ese mismo fruto de la vid. El amor de Dios sigue sin comprenderse. No se toma porque se es bueno, se toma porque participamos en fe de que Él murió por nosotros para limpiar nuestros pecados. Y vamos a tener acceso a la mesa del Señor. Les invito a que tengan a la mano esos elementos que se hayan preparado ya, pan y fruto de la vid. Hagamos la oración. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, a esa mesa en la cual tú un día dijiste a una mujer: no es bueno tomar el pan de los hijos y darlo a los perros. Deja que primero se sacien los hijos. Aquella mujer dijo que caían migajas de esa mesa, pero que necesitaba esa bendición de sanidad sobre su hija. Y tú le dijiste: mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Nosotros accesamos a esa mesa de bendición por tus méritos, Señor Jesús. Quieres saciarnos de ese bien de tu casa, como dice el salmista. Reconocemos que hemos pecado con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora nos acogemos a tu infinita misericordia, rogándote el perdón de todos nuestros pecados. Tú dices a través de tu escritura que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, concédenos ese perdón, límpianos y purifícanos con tu precioso Espíritu Santo. La escritura también dice que los que creen en ti, Jesús, no perecerán jamás, que los que creen en ti tienen vida eterna, que los que creen en ti todas las cosas son posibles. Concédenos esto, Señor, Dios Padre. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a participar de un canto en tanto preparamos y estamos listos para participar de comunión. Tu sangre me limpia toda maldad, me da salvación y la vida. Tu sangre me limpia y me hace ser digno delante de ti, Señor, mi Dios.
Así es, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos ha limpiado de toda maldad, de toda maldad. Había anunciado por medio de Isaías el Señor en el capítulo 43, versículo 25, dice allá el Señor, que por amor de mi nombre diferiré mi ira y para no destruirte. La Biblia nos enseña que Él ha cambiado esa circunstancia de pecado, de tal manera que con esa sangre Dios nos ha limpiado de toda esa maldad. Y en esta hora vamos a tomar los elementos, tómalos, tenlos ahí en la mano. Qué privilegio es participar de esto. Saber, dice literal lo que les comentaba, yo soy el que borro todas tus rebeliones y pecados y nunca más me acordaré de ellos. Dios promete limpiar todos nuestros pecados y en esta hora sabemos que lo ha hecho y participamos sabiendo que Él hace posible el acceso a su mesa. La noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed vosotros todos de esto, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, tomad, comed. Asimismo, después de haber cenado, Jesús tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo, tomad, bebed vosotros de esto, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual se derrama por vosotros y por muchos para remisión de pecados. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, tomad, bebed. Oremos. Gracias te damos, Señor Jesús, porque con tu don saludable, nos haces partícipes de todas las bendiciones por las cuales tú en la cruz padeciste y sufriste, para darnos perdón de pecados. Pero a través de ello, Isaías 53 dice, también llevar nuestras enfermedades. Te damos gracias porque sabemos que luego entonces toda bendición sobre nuestras vidas es por tus méritos. Que esto sea, Señor, más que un memorial, que sea hecho una realidad de que en ti somos vencedores. Gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, y gracias, Padre. Amén, amén, amén. Pues los avisos, hermanos. Estamos en el mes de diciembre, cuando recordamos que nuestro Señor Jesucristo se encarnó. Recuerden que Casa de Alabanza y la Iglesia de Cristo no celebra la fecha. Muchos están equivocados y creen que celebramos la fecha. No, celebramos el hecho, la confirmación real y verdadera de la profecía anunciada cuando se cumplió y nació o se encarnó el Mesías. Celebramos ese evento, el hecho, no la fecha. Nadie puede negar que el Verbo se hizo carne. De hecho, en su carta Juan dice que el que niega tal cosa es parte del espíritu del anticristo. Nosotros no lo somos. Nosotros anunciamos que un día nació, no la fecha. Un día se hizo carne y vino para salvarnos y redimirnos, llegar a la cruz y hacernos participar como hoy de su victoria en la cruz. Y es por eso que tenemos ciertas actividades a donde realizamos esto. 24 de diciembre y 31 de diciembre. 24 será ese día en que lo celebramos, pero es lo de menos la fecha.
En algunas iglesias en Tulancingo lo haremos en otra fecha, Rincón Cuevas en otra fecha. Es lo de menos. Anunciamos que Cristo cumplió y cumplirá sus promesas y un día va a venir. De hecho, dice, anunciamos su muerte y resurrección y su venida cuando participamos de Santa Cena. Entonces, 24-19 tenemos el culto de luces, anunciando que la luz vino al mundo. 31 de diciembre a las 7 tendremos nuestro culto de fin de año junto con celebración de Santa Cena o Comunión. De una vez lo estamos anunciando. Es presencial en la iglesia, pero también se va a transmitir por medio de por esta vía. Por el otro lado, anunciamos también que toda necesidad o adversidad que pudiésemos tener, recuerden que como iglesia estamos orando, clamando y pidiendo todas esas bendiciones. Por el otro lado, pues vamos a participar del ofertorio o de la Santa Cena. Perdón, el ofertorio, Santa Cena hemos ya participado. La Biblia nos enseña y nos dice en el libro de Malaquías capítulo 3, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición, dice, hasta que sobreabunde. ¿A qué se refiere? A la ofrenda, al diezmo. Hoy día muchos dicen que ya no están bajo la ley, que están bajo la gracia. Abraham ofreció los diezmos no en la ley, en la gracia. Jacob hizo su compromiso con Dios no en la ley, sino en la gracia. Si fueres conmigo, yo te daré el 10% de todo lo que me des. La Biblia nos enseña que antes de la ley ya había gracia de hombres que daban ciertos montos. Preguntan, Nuevo Testamento, ¿y Jesús? Dicen, no diezmó. Lean el capítulo 2 del libro de Lucas cuando habla de la genealogía y dice que era Jesús de aproximadamente 30 años cuando inició su ministerio. ¿Cuántos años duró su ministerio? Pero no solamente dio el diezmo 3 años, Él se dio completo en la cruz y damos gracias. Pero no es palabra, son hechos. Con este acto nosotros reconocemos que Él es el que provee y que no nos hacemos ni más ricos ni más pobres, que nos mantiene con el pan necesario. Y si es necesario multiplicar, como multiplicó los peces, así multiplicará nuestra economía de bendición. Así como reprende al devorador, que es escasez, deuda y pobreza, así lo hará en favor de los que confiamos y creemos en Él. Oremos. Padre, en esta hora, nosotros de lo que nos das traemos voluntariamente, reconociendo que tú te diste todo y seguirás dándote todo en favor de tu pueblo. Dice Romanos capítulo 8, 34, que estás a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Te damos gracias porque esa intercesión nos alcanza, y dentro de eso, si tienes cuidado del cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, también tienes cuidado de nuestro cuerpo para cubrirlo y para que en el esfuerzo del trabajo no se desgaste. Aún, Señor, creemos en tu palabra y de lo que nos das te traemos, y tú lo multiplicarás como multiplicaste peces y panes en las manos dadoras, pero también en el alfolí o administración de tu iglesia. Gracias porque lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues vamos a despedirnos de entre nosotros, no del Señor. Él está con nosotros, glorioso y poderoso, y dice la Escritura que todos los días hasta el fin. Padre, te damos gracias porque sabemos que en ti está la bendición. Esta semana, domingo por concluir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, queremos que tu bendición sea sobre nosotros, sobre toda tu iglesia, África, Asia, Oceanía y Europa y América, donde quiera que se encuentren. Y sabemos que en ti y por ti somos más que vencedores. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Hasta pronto. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Recuerda seguirnos mandando tus peticiones al correo casadalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas nuestras notificaciones al instante. De igual manera, te invitamos a que visites nuestro canal
donde podrás encontrar nuestros cultos anteriores, nuestra sesión de podcast, Celebrando su Gloria, y nuestra nueva sesión Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús. Te esperamos la próxima semana. Dios te bendice.